Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, 28 de marzo de 2020. Sean todos ustedes bienvenidos a la conferencia diaria del informe y seguimiento de las actualizaciones del panorama epidemiológico de COVID-19 en el Estado. Los saluda con gusto, como siempre, el doctor Roberto Ramos Salor, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Veracruz. El día de hoy, como todos los días, me acompaña la doctora Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, y por supuesto la doctora Dulce María Espejo Guevara, epidemióloga estatal. Los temas que abordaremos son la actualización del panorama estatal de coronavirus y las medidas preventivas para la misma enfermedad. Iniciamos con el panorama. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Actualmente, a nivel nacional, se tienen 848 casos positivos a COVID-19. En el estado se han identificado 312 casos sospechosos de tener este padecimiento. 115 de ellos ya han sido negativos mediante la prueba de laboratorio específica. 173 se encuentran aún en investigación, distribuidos en 30 diferentes municipios del estado, mismos que puede consultar en el mapa interactivo de la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.mx. De los 173 pacientes sospechosos de tener la enfermedad, 102 son femeninos y 71 masculinos, con edades entre 9 meses y 83 años, manejados en forma ambulatoria 154, con aislamiento en sus domicilios y las medidas preventivas, hasta conocer el resultado del laboratorio. 19 hospitalizados, con las medidas de precaución conducentes. Hasta el momento se han confirmado 24 casos a COVID-19, residentes de los municipios de Boca del Río 13, Veracruz 5, Poza Rica 3, Iztazoquitlán 1, Jalapa 1 y Coatzacoalcos 1. Se les continúa el monitoreo diario con seguimiento hasta que se complete el periodo de acuerdo a protocolo, según corresponda. El 50% femeninas y 50% masculinos con edades entre 21 y 74 años, mediana de 36. Se han atendido de manera ambulatoria el 88% de estos pacientes. El 12% ha requerido hospitalización, el 42% en unidades de salud de los CESBER, el 42% en unidades privadas, el 12% en el ISSSTE y 4% en Pemex. Se reitera la importancia del aislamiento domiciliario con las medidas de prevención de las personas que presenten cualquier cuadro respiratorio y seguir las medidas que se indiquen en la unidad de salud en la que se haya atendido, así también como la importancia de no automedicarse. Cedo la palabra a la doctora Díaz del Castillo Flores. Muchas gracias, doctora. Ante el aumento de casos sospechosos y confirmados de coronavirus COVID-19, a partir de esta semana se determinó reforzar las medidas de prevención en el estado. Y aunque en Veracruz estamos tomando medidas de la fase 2 desde hace semanas, aún nos encontramos solo con casos importados, característica de la fase 1. Es importante hacer hincapié que se deben acatar las medidas preventivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuyo lema es: si te cuidas tú, nos cuidamos todos, y que empezó del 23 de marzo y termina el 19 de abril del 2020, y las cuales son: mantenerse a 1.5 metros entre una persona y otra en todos los espacios, con la finalidad de evitar el contagio en forma individual. Proteger y cuidar a los adultos mayores, que son los más vulnerables, sin dejar de lado a otros grupos de mayor riesgo, como diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos y otros con enfermedades crónicas. Posponer los eventos, fiestas y reuniones por las mismas fechas, que concentren más de 100 personas y las que implican reunir a dos núcleos familiares, además de la suspensión temporal de clases presenciales. Reitero a la población que es importante continuar con las medidas preventivas
para evitar el contagio, como son lavado frecuente de manos con agua y jabón, al estornudar, tapar la nariz y boca con el antebrazo, no saludar de mano, beso o abrazo. La persona que tenga síntomas y no tenga riesgo de complicarse, que son la mayoría, quedarse en casa. Y si se tienen síntomas de COVID-19 y es un adulto mayor, mujer embarazada o una persona con enfermedades crónicas, como anteriormente comenté, no hay que esperar, debe solicitar atención médica inmediata para evitar complicarse. Finalmente, es de vital importancia el evitar viajes entre ciudades y reducir el movimiento dentro de las mismas. Regreso la palabra al doctor. Muchas gracias, doctora. Para que ustedes tengan acceso a la información que continuamente se presenta en cada una de las conferencias diarias, el gobierno del estado pone a su disposición la página de internet oficial coronavirus.veracruz.gov.mx, donde encontrará las últimas actualizaciones del panorama epidemiológico, así como un mapa interactivo en el cual se presenta el seguimiento de los casos. También está el número de teléfono 800-0123-456 al que deberá comunicarse en caso de presentar síntomas. Allí lo atenderá un equipo de especialistas y lo guiará durante el proceso. Reforzamos estas líneas con psicólogos que lo atenderán si tuviera usted necesidad de llamar. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud de Veracruz, los invita a que llevemos a cabo la campaña Quédate en casa, de manera masiva, todos y todas en casa, con el fin de disminuir el contacto entre personas y bajar la curva de contagios de coronavirus. Por supuesto, además de mantener la calma, evitar la desinformación y atender todas las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias. Familia veracruzana, evitemos el miedo, evitemos la angustia, evitemos la desesperación que inmunodeprime y facilita contagiarse de esta enfermedad. Sentimientos que genera, por supuesto, estar desinformados. Por eso les pedimos reiteradamente atender todas las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, tanto estatal como federal. Familia veracruzana, para nosotros es sumamente importante la salud de toda la población. Por ello, quiero que tengan la certeza que trabajamos arduamente, día a día, para otorgarles servicios de calidad y atender a las personas que así lo necesiten. Estamos comprometidos con usted, pero sobre todo con su salud. Ayúdanos a ayudarte. Buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.